Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Hace unas semanas hice un programa sobre mujeres que no pueden tener hijos y es una crisis. Nos conversaba nuestra invitada de todas las bajos y altos de las emociones. Pero ¿qué tal aquellas mujeres que sí pueden tener hijos, pero también tienen altos y bajos en sus emociones? Especialmente aquellas mujeres que una vez que nació el bebé tienen lo que se llama tristeza posparto. De eso vamos a conversar un poco con nuestros invitados de hoy. ¿Qué es la tristeza posparto o baby blues, como le dicen en inglés? Se usa para describir los cambios o el estado de ánimo de aquella madre con sentimientos encontrados, preocupados de infelicidad, agotamiento que muchas mujeres pueden experimentar. En muchos casos tratan de hacerse daño a sí mismas o aún a su bebé. Los síntomas de esta tristeza posparto puede comenzar casi inmediatamente una vez que nace el bebé o puede aparecer más tarde. El asunto es que muchas de estas mujeres se deprimen y pierden esperanza. Como ya dije al principio, tratan de hacerse daño a sí mismas. ¿Cómo solventar esta situación? Es la pregunta. Bueno, nuestros invitados de hoy nos van a compartir esa parte de la historia y también cómo enfrentan las diferencias culturales. Así que yo creo que va a ser una conversación muy interesante y te animo a que te quedes con nosotros. Historias que cambian el corazón. Bienvenido a 180 grados. Estoy muy agradecido por tenerle con nosotros. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y hoy voy a conversar con Heriberto y Viola Ayala, quienes nos van a contar su historia. Así que les vamos a permitir a ellos que se presenten un poco. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Viola Harder Ayala. Nací en Paraguay, me crié en Paraguay y soy de una familia de descendiente canadiense, europea. Y ¿cuántos hermanos más? Tengo 3 hermanos varones y una hermana. Okay. Sí, mi nombre es Heriberto Ayala. Nací en Paraguay, en el Chaco paraguayo, y tengo 7 hermanos, 5 mujeres y 2 hombres. Bueno, somos 8 en total conmigo, ¿verdad? Y lastimosamente el COVID se llevó a una, entonces nos quedamos con 7 hermanos. Uh-huh. ¿Cuántos años de casados tienen ustedes? Va a ser 20 años en febrero. ¿Cuáles son las luchas o dificultades o alegrías que ha tenido en el matrimonio ustedes? Fuimos amigos antes de ponernos de novio. Uh-huh. Y habíamos hablado de ciertas cosas, de las diferencias culturales y todo, pero uno no, creo que realmente lo experimenta cuando uno se pone de novio, cuando uno se casa realmente, cuando uno convive con la persona. ¿Cuáles eran tus preocupaciones en esas diferencias culturales en ese momento? Creo que no tenía muchas preocupaciones. No conocía bastante la cultura me crié en este país, pero sí en una cultura diferente, pero convivimos desde chico, convivimos con la cultura paraguaya hispana, por decirlo así. Y no tuve miedos o algo de que algo no saliera bien. Lo que yo creo que fueron, capaz que son las luchas un poquito más grandes, es las diferencias como vemos las cosas a veces. Yo soy puede ser también de carácter, de que lo quisiera todo terminar más rápido y él es un poquito más tranquilo. Era más tranquilo. En estas cosas. Pero así de otra manera yo no veo que nos haya afectado. Puede ser también porque los 2 jóvenes ya salimos de nuestros hogares. Yo fui a vivir a Asunción, a la ciudad, y él también salió de su hogar temprano. Entonces convivimos mucho con otra gente ya desde jóvenes y capaz que eso ayudó.
Una vez casados, Heriberto, ¿qué es lo que tú encuentras? Si hay alguna diferencia cultural o no. La primera cosa que me encontré era que en la familia se hablaba un idioma diferente a lo que yo estaba acostumbrado, porque yo me crié con el guaraní, con el español, y en la familia de ella se hablaba el dialecto alemán, o el alemán bajo, como muchos lo dicen. Entonces, cuando estaba en las fiestas familiares, tenía que adaptarme a lo que es el idioma y adaptarme a lo que era también las costumbres familiares. Por sobre todo, en mi familia era diferente porque se encontraban solamente los fines de años, pero en la familia de mi esposa, cada tanto se celebraba fiestas familiares. Entonces era una costumbre que es buena que no practicar. Era parte de tu cultura. Exactamente, era parte ¿Te sentías excluido cuando ellos hablaban el Plautisch, como dicen? Cierta manera no me sentía en realidad, porque como dijo ella, desde temprana edad, o a los 17, casi 18 años, ya llegué a esa colonia donde se hablaban dialectos, y ahí ya tuve muchas dificultades, o un choque cultural, un choque idiomático. Entonces, de alguna u otra forma, cuando la conocí o cuando nos casamos, ya estuve madurado en eso. Exactamente. Entonces ya no era más un problema. ¿Dónde se conocieron ustedes? Nos conocimos en mi iglesia en Asunción. Yo ya estaba en el seminario bíblico y vivía con mis pastores, y nos conocimos en la iglesia La Amistad, donde pastorean Alfred y Edulia Klassen. Y él vino con un grupo de jóvenes de la colonia para dar su testimonio. Era recién bautizado y ahí nos conocimos. Para algo tiene que servir la iglesia, ¿no? Sí, también. ¿Cómo? Fue algo interesante en ese viaje, porque tuvimos 5 a 6 horas de viaje desde la capital. Estábamos nosotros en el Chaco y fuimos a Asunción, como ella relataba. A mí me llevaron porque los jóvenes que se fueron a esa iglesia eran de habla alemana. Y como nadie se animaba a contar testimonio en español, el líder me conocía y dijo: Heriberto, ¿quieres acompañarnos? Y bueno, yo dije, yo estaba con ese fuego del primer amor, quería compartir. Y me fui para compartir mi testimonio de vida en esa iglesia, que yo dije, bueno, Dios tenía ese propósito, que no solamente porque hablaba el idioma español me invitaron, sino Dios tenía ya de antemano ese propósito de conocerla y de esa manera empezar esa relación. ¿Cómo se dio el flechazo? Yo no sentí ningún flechazo en este momento. Él creo que sí. Yo no estaba buscando novio, yo estaba en el seminario y estaba haciendo pasantías, las vacaciones. Fue unas vacaciones, ya habían terminado las clases y yo estuve trabajando en la iglesia. Y entonces para mí no había esa búsqueda. Yo estaba sirviendo en campamentos de jóvenes, estaba sirviendo en la iglesia y todo el verano era trabajo y durante el año era escuela, el seminario. Pero sí nos hicimos amigos a partir de este... Fuimos amigos por 2 años. 2 años. 2 años. Como ella dijo, bueno, ni un flechazo sintió en la primera vista. Yo creo que no siempre ocurre, pero yo le decía después, mira, Dios me mostró de que esa joven va a ser para tu esposa. Como ella dijo, yo tampoco buscaba novia en ese momento, ¿verdad? Porque venía de una relación muy, muy frustrante y además recién conociendo al Señor, y bueno, mi mundo estaba en otra cosa, pero cuando la vi, Dios me indicó, ¿verdad?, de que ella iba a ser mi esposa. Y cuando Él decide que vos vas a ser la novia, ¿cómo te lo comunica? Bueno, yo estuve ya, creo que no sé si era el segundo año, había terminado, tercer año, que él llegó al seminario también. Entonces ahí compartimos más.
el seminario tenía buenas prácticas. Los viernes, por ejemplo, había noche social, había siempre fútbol y vóley y eso. Y ahí entonces había una buena oportunidad de conocerse más. Y entonces un día, creo que ya estuvimos ahí como 7, 8 meses, 5, 6 capaz, no recuerdo bien. Y él me habló de que si yo quería ser su novia, y yo le dije no, porque yo no estaba para eso. También salí de una relación frustrante y yo le había pedido a Dios que yo no quería volver a estar en una relación que no fuera para casarse. Y entonces él me habló y yo no veía que era el momento. Y él dijo, pero por lo menos orá por eso. Y me seguía preguntando si yo estaba orando. Le dije, no. Pero esa es una de las diferencias culturales también, que en la cultura tuya son bien francos, ¿no? Sí. Y dice, no, cerramos acá. Y él como... Él insistía. Sí, insistía. Y él es una persona, cuando él quiere algo, él va por eso, ¿no? También. Pero aparte de que él dijo, no voy a bajonear tampoco, no voy a dejar porque ella dijo no. Y yo me crié con, uno dice las cosas y uno es directo, ¿no? Pero tampoco en mala manera, pero sí es directo. Y sí, ¿Cómo te sentiste cuando te dijo no? No, de alguna u otra forma estuve preparado para cualquier respuesta. Sabía que iba a ser sorpresa porque no esperaba de mí, ¿verdad? Porque somos amigos o éramos amigos, hasta hoy sí. Y una de las cosas yo recuerdo que ella mencionó en ese momento era la edad, porque yo tenía menos edad que ella y entonces eso causaba alguna duda de alguna u otra forma también. Pero cuando ella después abrió una ventana para mí de que iba a orar por esa situación, entonces eso me brindaba esperanza y yo dije, bueno, vamos a orar porque eso es lo que debemos buscar, ¿verdad? La voluntad de Dios en oración, no solamente lo que yo pretendo, sino que lo que Dios pretende, lo que Dios tiene para nosotros, porque o si no, esa relación no va a funcionar si yo hago solamente a mi manera. Y una vez que se casaron, ¿fueron felices para siempre? No, también tuvimos altibajos, especialmente cuando hubo problemas de salud o temas de cosas que cansan. Yo sufría depresiones, eso fue duro. Él siempre fue una persona muy positiva, una persona muy de aceptar, alegre y de agarrar y hacer cosas, por ejemplo. Adaptarse fácilmente. Sí, no es una persona que, por ejemplo, si yo estaba mal, entonces él se tira y está mal también. No, hay que seguir, o por ejemplo, tenemos 4 hijas y cuando toditas eran chiquitas, a veces la casa estaba pata para arriba, como decimos, y él llegaba del trabajo y cansado seguramente también, y yo también, y entonces de repente agarraba y trapeaba, limpiaba el piso, porque las niñas habían entrado y salían a la casa. ¿Cuántas hijas tienen ahora? 4. 4. 4 hijas. ¿Qué papel juega esa relación que tienen con Jesús ustedes en el hogar? Yo creo que es todo porque cuando viene la desesperanza, los problemas, dificultades, enfermedades, uno tiene donde sostenerse y allí es donde está Jesús, en nuestra relación con Él a través de la oración, a través de leer su palabra, todo esto cosas básicas para una vida espiritual con Él. Entonces, reposando en Él, teníamos otra vez nueva fuerza, teníamos otra vez esa esperanza para poder salir adelante. Como ella decía, en el tiempo de la depresión, yo recuerdo en algún momento le dije, mira, yo también siento ese dolor en el corazón, porque veníamos de perder 2 embarazos, 2 criaturas antes de haber nacido. Entonces yo también siento ese dolor, pero yo me refugiaba en Jesús. Estábamos en el servicio al Señor también en ese momento. Entonces era todo para nosotros. Era
nuestra esperanza, era nuestra salida. Si no hubiéramos tenido esa comunicación con Él, yo creo que la situación se iba a poner mucho más candente. Después de esos partos prematuros que menciona Heriberto, ¿fue que entraste en una depresión profunda? Sí, explícanos un poco. Yo creo que fue una situación que yo venía arrastrando probablemente toda mi vida, de cosas que sucedieron en mi vida. Y tuve también, cuando nació la hija mayor, el postpartum, la depresión después del parto. Y yo no sabía qué era. Entonces, arrastrando esto, ¿verdad? Y después venían las niñas, las dos pérdidas de embarazo. Fueron muchas cosas juntas, mucho cansancio físico también. ¿Cuáles son los síntomas de una depresión postparto? Primero empezó que no tenía fuerzas. La situación era vacaciones del seminario. Él trabajaba todo el verano y me quedaba sola con la niña recién nacida. Y todo esto, pero lo más fue la tristeza, la falta de ganas, de querer levantarse. Y ¿estabas cansada permanentemente? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero como yo tenía a Cristo, aunque yo no sabía qué es lo que me estaba pasando, yo de alguna manera sabía dónde buscar para tener fuerzas. Pensando en una mamá que no le tiene a Cristo, no sabría de dónde retiraría su fuerza. En ese momento que te sentías muy allá abajo, ¿qué hacías? Yo recuerdo que yo le llamaba a una amiga que también estaba en el seminario, que nos quedamos de vacaciones, y yo le dije, yo no me puedo levantar, no puedo levantarme. Aparte, una cosa era una descalcificación de todo, y cuando hay un problema físico, también lo demás sufre. Sí. Y entonces otra amiga me ayudó, me dijo, no, necesitas vitaminas. Tienes una bebé que es muy activa y estás todo el día sola en la casa con ella y necesitas vitaminas. Y empezamos con esto. Y después empecé a sentirme mejor físicamente y empecé a ver que había más cosas. ¿Qué lugar juega la oración en medio de todo eso? Y es el pedido de auxilio. Para mí orar es como hablar con Jesús. Lo practiqué mucho también. ¿Qué le decías a Dios en ese momento? Y de que me saque, que me saque de eso, que me ponga gente en el camino, que me ayudase cuando él estaba en el trabajo. Y juntos así salimos adelante. ¿Qué se siente ser padre de 4 hijas? Es algo lindo y desafiante, ¿verdad? Y como ella estaba relatando, recuerdo que ella, cuando nació la primera hija, ella decía, yo quiero disfrutar de ser mamá, pero además todas las situaciones difíciles que estaba pasando. En ese momento seguramente yo podía disfrutar más con la niña, con la primera niña que tuvimos. Y decía que es desafiante. ¿Por qué es desafiante ser papá de 4 niñas? Porque yo no sé cómo es ser papá de un niño, pero puedo decir que siendo papá de 4 niñas, debe estar preparado emocionalmente y espiritualmente también para manejar esas emociones de 4 niñas. ¿Cómo te sentiste cuando esa primera hija la tuviste en tus brazos? Son sentimientos muy mezclados. Es un desafío muy grande, es una alegría que ya está, que ya el peso de cargarla adentro ya está.
y que todo salió bien y que era una niña muy despierta y ya como que salí y ahora quiero vivir. Y fue una alegría tremenda, pero como tuve esa depresión, me costó mucho tiempo. Después me di cuenta disfrutarla. Que sí, disfrutarla como de repente él dijo como la disfrutaba, ¿verdad? Lo que yo veo también de lo que el papá con hijas, veo mucho cuando ellas tienen preguntas relacionadas con espirituales y todo, mucho le preguntan a él o quieren saber, y eso a mí siempre me da esa certeza o esa alegría de que él es la guía espiritual y cuán importante es un papá para los niños, niñas o niños, niñas o varones, lo que sea. Tú no le robas la autoridad a él. No. Y ellas, a veces, como son adolescentes, a veces es difícil escuchar, pero cuando tienen preguntas o cuando él habla de algún tema, están y le gusta escucharle y buscan y le preguntan a él. La misma pregunta para ti, Heriberto, ¿cómo te sentiste cuando viste a aquella niña por primera vez? Sí, es algo muy emotivo, ¿verdad? De que, bueno, ahora ya soy papá y verla a ella, que nació bien grandecita. Entonces yo dije, bueno, esta es una gran bendición de Dios. Ahora que ya soy papá, recuerdo bien, el médico o el doctor me entregó en los brazos para poder cargarla. Entonces es ese primer carga que tuve con ella fue algo lindo. Quiero agradecerles por venir a esta audición de 180 grados y también al programa Encuentro. Viola, ¿cuál sería tu mensaje a aquella mujer que nos está viendo o escuchando en este momento, que está atravesando tal vez una depresión postparto? ¿Qué tú le dirías de tu corazón? ¿Dónde debe refugiarse? Bueno, primero, cada persona fue hecha a la imagen de Dios y Cristo vino para dar libertad. Entonces, no porque sea mujer o porque sea mamá o que tenga mucho que hacer o que pasa por una dificultad, debe ser una persona sufrida. Esa libertad que Cristo trae, toda humanidad nos merecemos y ella también. Y que busque ayuda. Yo sé que a veces como están en áreas remotas o están retirados de ciudades, o de repente un acceso a una consejera o a un doctor, pero que busque salir de esto. Si en lo físico hay algo, eso es muy importante, hacerse un estudio con un doctor, pero también la parte emocional, porque si está con esa depresión, tampoco puede disfrutar de sus hijos. ¿Y si hay esperanza para los que están en depresión? Sí, hay esperanza. Yo salí de esto y usted también puede salir. Hay una esperanza, pero no es un camino fácil. Capaz que depende de persona a persona cómo es salir, pero hay una salida. Pero que busque ayuda y que contacte Encuentro también a través del WhatsApp. Que nos llamen a este WhatsApp. Sí, si tiene necesidades. Acá oramos. Yo sé que la señora Marina también cuando pueda habla con las mujeres y es importante, pero nunca hay que dejar de buscar ayuda. Siempre hay que buscar salir adelante. ¿Qué tú le dirías a aquella persona que ha perdido esperanza, Heriberto? Tenemos solo unos segundos. ¿Qué le dirías? Que deposite su esperanza en Cristo Jesús, porque dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, pero muchas veces en el primer momento perdemos esa esperanza. Que se incline en este momento y que pida favor a Dios y que deposite todas sus necesidades, todas sus inquietudes en las manos del Señor y Él le va a ayudar porque Él promete que no nos dejará ni nunca nos abandonará a pesar de los momentos malos que estamos viviendo. Pero en Él hay esperanza. Muchas gracias por venir a esta audición de 180 grados. Gracias. Gracias por la invitación.
Usted está disfrutando de 180 grados y quiero agradecerle por visitarnos y también agradecer a nuestros invitados de hoy por compartir su historia y decirnos que sí hay esperanza, no importa cuál sea nuestra situación. Si usted está atravesando una depresión, está en una cama de hospital o cualquiera que sea su situación, quiero decirle, hay esperanza. La Escritura dice en Hebreos 4:15 que tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros, que conoce nuestras flaquezas y que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, en todas las áreas de su vida, Él fue tentado, probado y puede entendernos a nosotros cualquiera que sea nuestra circunstancia. De hecho, cuando la Escritura dice que cuando Él iba a ir a la cruz del Calvario, fue al huerto de Getsemaní y ahí se puso a orar. Y dice la Escritura que mientras oraba, el escritor lo describe de esta manera, que su sudor era como grandes gotas de sangre, que internamente puedo imaginarme, yo estaba sufriendo y se expresaba en su sudor. O sea, nos entendió completamente, no importa cuál sea la situación depresiva, Él te entiende. Él sufrió ahí y dice como grandes gotas de sangre salían de su rostro. Así que podemos plenamente, confiadamente decir, Cristo Jesús entiende la situación que estoy atravesando. Y no pierda la esperanza, nos decían nuestros invitados. No pierda la esperanza porque Cristo Jesús está vivo, porque Cristo Jesús murió por mí, murió por ti en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje que quiero dejarte en esta hora. Si tú eres una madre que está sufriendo esta posparto depresión, es importante que te acerques al Señor y le digas, ven a mi vida, ven a mi corazón, te necesito. Él murió por ti en esa cruz y puede sacarte de esa situación en que te encuentras ahora mismo. Como siempre me despido, te pido que hagas una oración. Inclina primeramente tu corazón y dile, Señor Jesucristo, te necesito en mi vida. Reconozco que te he fallado muchas veces, pero aquí estoy, confiando en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, creyéndote como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esa sencilla oración, por favor escríbeme o déjame una nota de voz y yo te voy a contestar con mucho gusto. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.